Condenados a morir de hambre. Es el triste final que le espera a los soldados ucranianos en Ugledar, atrapados en una trampa mortal tejida por las fuerzas rusas. La ciudad que una vez fue un bastión de resistencia se ha convertido en un asfixiante campo de batalla donde cada soldado enfrenta el dilema de rendirse o perecer. Sin suministros, aislados y debilitados, los ucranianos ven cómo el cerco ruso se cierra a su alrededor, dejando como única alternativa una desesperada fuga entre el lodo del deshielo otoñal. Los ataques constantes han diezmado las líneas defensivas, y con cada día que pasa el hambre se convierte en un adversario tan letal como las balas. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Las tropas ucranianas son condenadas a morir de una manera trágica. Ugledar, una ciudad clave en la dirección de Yuzhno-Donetsk, se ha convertido en el último bastión bajo control ucraniano en esta región. La guerra que por mucho tiempo permaneció estática en esta zona está a punto de cambiar drásticamente. Las fuerzas rusas, impulsadas por un plan meticulosamente diseñado, están preparadas para aislar completamente a los soldados ucranianos, condenándolos a un destino inminente. Dejarlos sin alimento, sin suministros, obligándolos a capitular o dejarse llevar por lo que manda la ciencia y la salud. Es decir, perecer por falta de alimentos. Ugledar ha sido el escenario de feroces combates. Un campo de batalla donde la última ruta de suministro para las Fuerzas Armadas de Ucrania ha quedado casi completamente bloqueada. Los movimientos estratégicos rusos se han centrado en cortar los accesos y controlar las rutas que abastecen de municiones. La carretera en Kurakovka, la última esperanza de Ucrania para mantener vivos sus suministros, están a punto de caer en manos rusas. Y una vez que esto suceda, los ucranianos, atrapados en Ugledar, se verán enfrentados a una decisión devastadora. Para las fuerzas ucranianas, las opciones son claras, pero crueles. Intentar un desesperado y sangriento avance o capitular ante el implacable cerco ruso. La segunda opción, aunque tal vez más pragmática, no es menos dolorosa para los soldados ucranianos que hasta ahora han defendido con uñas y dientes este último enclave. Resistir hasta el final podría convertirse en una trampa mortal, ya que las tropas rusas han demostrado que están dispuestas a llevar a cabo este cerco hasta las últimas consecuencias. Incluso dejarlos perecer sin comida. Ahora tengamos en cuenta que los avances rusos en dirección a Donetsk han sido contundentes. Según informes recientes del medio ucraniano Deep State, las tropas rusas se encuentran a menos de 1 kilómetro de la aldea de Bogoyalevka. Esto viene a ser un punto logístico crítico para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si esta área cae bajo control ruso, el destino de los soldados ucranianos en Ugledar estará prácticamente sellado. Cualquier intento de abastecer a las tropas ucranianas quedará restringido a rutas fuera de carretera, rutas que se tornarán intransitables con la llegada del deshielo otoñal. En palabras del corresponsal militar ruso Alexander Koch, los ucranianos escondidos en Ugledar se enfrentarán a un dilema: capitular o lograr un gran avance. La última opción estará irremediable e inevitablemente asociada a grandes pérdidas. Sin embargo, es posible que las Fuerzas Armadas de Ucrania luchen por Ugledar hasta el final, culminó. Koch, reconocido por sus análisis tácticos, ha subrayado que la lucha en Ugledar podría ser uno de los momentos decisivos en la dirección de Yuzhno-Donetsk, ya que representa el último bastión de las fuerzas ucranianas en esa región. Este cerco no es un evento aislado.
forma parte de una estrategia rusa mucho más amplia, que busca debilitar y desmoralizar al ejército ucraniano a lo largo de toda la línea del frente. Los avances rusos no se limitan únicamente a Ugledar. En las fronteras con Rusia, las tropas de Kiev han sido forzadas a retroceder más de 10 kilómetros, creando lo que Putin ha denominado una zona sanitaria, diseñada para mantener las posiciones rusas a salvo de cualquier intento de incursión ucraniana. Además, los ataques aéreos rusos sobre la región de Sumy, otra zona de importancia estratégica para Ucrania, han causado estragos. Es aquí donde Ucrania forma los trenes militares que luego son enviados a los frentes más activos. El desmoronamiento logístico de las fuerzas ucranianas es eminente. Con la última ruta terrestre a Ugledar bajo constante amenaza de caer en manos rusas, los refuerzos y suministros que sostienen a las fuerzas ucranianas en esta ciudad están prácticamente cortados. El aislamiento de la ciudad será completo cuando los deshielos conviertan las áreas circundantes en una pesadilla de lodo y terreno inhóspito. Una trampa que se cerrará alrededor de los defensores ucranianos como las garras de un depredador. Con esto, los éxitos rusos en los últimos días no son casuales. Tengamos en cuenta que la coordinación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas rusas han sido cruciales para llevar a cabo esta ofensiva fulminante. Las fuerzas aeroespaciales rusas han jugado un papel fundamental, lanzando ataques precisos sobre los puntos logísticos críticos en Ucrania. Los bombardeos sobre Poltava y Sumy han causado una destrucción significativa en los almacenes de municiones y en los convoys de suministros. En el sur de Donetsk, las tropas rusas avanzan implacablemente hacia Ugledar, moviéndose como una marea imparable que arrasa todo a su paso. La precisión de los ataques rusos ha dejado a los comandantes ucranianos en una situación desesperada, sin la capacidad de reforzar sus posiciones o de recibir el equipo necesario para resistir los embates rusos. Y mientras tanto, las tropas rusas siguen acercándose a la carretera clave que conecta Ugledar con el resto de las posiciones ucranianas en la región. En cuanto a esta ruta caiga en manos rusas, las Fuerzas Armadas de Ucrania estarán atrapadas, aisladas y condenadas a un destino inevitable. Ante esto, la estrategia rusa parece tener como objetivo no solo la destrucción física de las fuerzas ucranianas, sino también su colapso moral. Al privar a los soldados ucranianos de los recursos más básicos como el agua, comida y municiones, las fuerzas rusas buscan quebrar la voluntad de lucha de las tropas que defienden Ugledar. Este tipo de guerra psicológica, que combina ataques militares con tácticas de asfixia logística, es particularmente devastador en una situación como la que se vive en Ugledar, donde las fuerzas ucranianas ya están al límite de sus capacidades. Con cada día que pasa, la situación para los defensores de Ugledar se vuelve más sombría. La falta de suministros, combinada con los constantes ataques rusos, ha dejado a las tropas ucranianas en una posición insostenible. Mientras tanto, en los bastidores del conflicto, la maquinaria propagandística rusa no ha dejado de trabajar. Los medios de comunicación rusos han celebrado los avances de su ejército como una prueba del fracaso del apoyo occidental a Ucrania. A medida que las fuerzas rusas continúan avanzando en Ugledar, la narrativa rusa se enfoca en resaltar la incapacidad de Ucrania para así poder defender su territorio. Y con esto, la caída de Ugledar será un golpe devastador, no solo para las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también para la moral del país en su conjunto. La pérdida de esta ciudad, que ha resistido durante tanto tiempo, enviará un mensaje claro a los líderes ucranianos y a sus aliados en Occidente. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar
interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.